El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como tenemos el virtual, entonces tal vez habrá niños y niñas en la casa viendo, participando de alguna manera a esta fiesta del bautismo de Jesús. Entonces ellos saben que siempre hay una pregunta para ellos y para ellas. La pregunta esta noche es: ¿qué significa la palabra bautizarse? Bautizarse. Jesús quiso ser bautizado. Nosotros todos hemos sido bautizados. Entonces, ¿qué significa la palabra bautizarse? San Mateo, en su Evangelio, acabamos de escucharlo, nos presenta 3 momentos. El primer momento es Jesús que sale del agua, que va con Juan el Bautista y le dice que quiere ser bautizado. Pero ¿cómo? Soy yo que tengo que ir contigo para que me bautices tú, no que yo te voy a bautizar a ti. Deja. Hagamos lo que hacemos, que tenemos que hacer. Bautízame. Y Jesús baja al agua. Y el primer momento grande es eso. Jesús sale del agua, bautizado. Entonces la palabra bautizarse significa bajar en el agua y subir de ella. Sumergirse, esto significa. La palabra bautizarse significa sumergirse en el agua y salir de ella.
Así, el primer momento Jesús se sumergió en el agua, salió de ella y estaba saliendo del río. El segundo momento, una visión, una paloma, el Espíritu Santo bajo forma de paloma. Es un símbolo, evidentemente. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es un símbolo. Tal vez de pureza, porque la paloma se posa solo sobre lo seco, sobre lo limpio. Esto yo lo he visto tantas veces en el campo. Donde hay lodo, la paloma no se detiene, no se queda, no se posa. Se posa sobre lo limpio. Tanto símbolo habrá con la paloma, la paz. Eso, vieron que el Espíritu Santo se posaba sobre Jesús como hace una paloma. Y el tercer momento, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. La Santísima Trinidad presente en esta escena del bautismo. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Naturalmente, lo que más nos llama la atención es esa voz del Padre que proclama a Jesús bautizado, su Hijo predilecto, y que hay que escuchar. ¿Qué significa? ¿Cómo Jesús tomó esto de ser el Hijo predilecto? Lo dice en el Evangelio varias veces, sobre todo el Evangelio de San Juan, el evangelista. Al capítulo 4 dice que Jesús proclama: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Comer es todo, es tener la vida. Para Jesús, vivir es hacer la voluntad del Padre. Él, como Hijo predilecto, la hace, la quiere hacer. Es su comida, es su cosa más importante, más necesaria, hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que nosotros lleguemos a ser partícipes de su divina naturaleza. Así lo proclama el Catecismo de la Iglesia Católica. La voluntad del Padre es hacernos partícipes de su divina naturaleza. Ahora, el Padre es amor, la Santísima Trinidad es amor. Entonces, hacer la voluntad del Padre, llegar a ser partícipe de su divina naturaleza, es amar. Nosotros llegamos a hacer la voluntad del Padre y llegamos a avanzar en ser partícipe de la divina naturaleza, amando. De manera que cuando nosotros hacemos cualquier acto bueno de amor, estamos haciendo la voluntad del Padre y estamos avanzando hacia esta transformación de nuestro ser. Esta es la realidad. Transformación de nuestro ser, una transformación sobrenatural, sobre nuestra naturaleza, que es una naturaleza de criaturas. Pero Dios quiere hacernos este regalo, además de la vida, el regalo de la vida en esta tierra, quiere hacernos partícipes de su divina naturaleza, a ascendernos a la naturaleza de Dios.
que si uno piensa bien en esto, como que se vuelve loco. Cuando oye a San Ireneo, un padre de la Iglesia, citado continuamente por la Iglesia, una frase como esta: Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios. Uno se asusta casi, pero no sufre porque se trata de una cosa bellísima, una cosa grande, llena de alegría, llena de felicidad. Esa es la voluntad del Padre, llevarnos a ser partícipes de su divina naturaleza. Y que sea esta voluntad del Padre amar. Esa es su voluntad. Amar sea nuestra comida. Cuando una criatura, cuando ustedes, mamás, papás, sufren, van a trabajar en la mañana, tienen que levantarse temprano. Hay que ir a trabajar, si no, los hijos tienen que comprar los útiles, el vestido, el uniforme. Hay que ir a trabajar. Y si hay posibilidad de hacer otro trabajo o alargar el trabajo para recibir algunos centavos más, lo vamos a hacer por los hijos. Eso es un amor muy grande. Eso va a hacer avanzar mucho en hacer la voluntad del Padre, que es amar, y por lo tanto avanzar mucho hacia llegar a ser partícipes de su divina naturaleza. Entonces, cuando sufrimos, porque para amar frecuentemente hay que sufrir, no es el sufrimiento lo importante, pero es el amor más importante. Sin embargo, tenemos que admitir que frecuentemente el amor, que es enfrentarse con el egoísmo de los demás, fácilmente causa sufrimiento. Bien, ese sufrimiento ofrecido al Señor, al Padre, nos hace hacer su voluntad de amor y hacernos avanzar hacia ser partícipes de la divina naturaleza. Algo práctico que tenemos nosotros es eso del uso del agua bendita. Niños, niñas, que significa bautizarse. El agua bendita es un sacramental que nos recuerda nuestro bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, que pero es un símbolo. Significa que nosotros nos hemos sumergido en la realidad de Dios, sumergido en la realidad de Dios. Y luego Dios que se sumerge en nosotros y nosotros que nos sumergimos en Él. Eso nos hace pensar el uso del agua bendita, una cosa sencilla, pero es importante siempre recordarlo, porque a veces alguien puede pensar que sea algo mágico. El agua bendita, quién sabe, cuando nos toca, quién sabe. No es nada mágico, es manifestativo de una realidad que nos hace recordar el bautismo cuando fuimos sumergidos en el agua, pero el agua como símbolo de la realidad de Dios, fuimos sumergidos en la realidad de Dios. Y la otra cosa sensible, visible, maravillosa, el quinto misterio luminoso, la Santa Misa. Es una realización del bautismo. Una realización del bautismo. La misa, nosotros escuchando la palabra,
diciendo todas las otras cosas, arrepintiéndonos. Es como que queremos sumergirnos en el Señor. Y luego el punto culmen, la comunión. Bueno, en la consagración, Dios es que se sumerge en nuestra realidad. Y en la comunión, nosotros que nos sumergimos en Él. Vamos acercándonos cada vez más al comulgar de una forma integral. Recibimos a Jesús en el cuerpo, en el alma, en la psique, en la mente, en el pensamiento, en todo. Nos vamos transformando de una manera casi sensible, se puede decir, casi visible, sensible, en la realidad de ser partícipes de la divina naturaleza. Entonces los niños ya saben y se lo van a decir a los grandes, a recordar a los grandes qué significa sumergirse. Luego todo hemos aprendido que esta es una cuestión muy práctica. El bautismo pensamos que sea una cosa de cuando nacimos y ahí se acabó. Nada de eso. Allí empezó nuestra realidad de seres humanos conscientes de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde tenemos que ir. El camino, Jesús, el camino, la verdad, la vida. Hagámoslo cada vez más claro este sentido y ayudemos a los demás también a entenderlo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta noche, en lugar de las oraciones, de las preces, vamos a renovar las promesas bautismales, de alguna manera. En la primera pregunta, no respondan en voz alta, solo dentro. Las otras sí. La primera pregunta es la siguiente. Si volvieras a ser niño, ¿aceptarías hoy que volvieran a bautizarte? Si volvieras a ser niño, ¿aceptarías hoy que volvieran a bautizarte?
Ahora sí, la respuesta. Como bautizado, sumergido en Dios, ¿quieres hacer siempre la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias? ¿Estás decidido, decidida a seguir al Señor, camino, verdad y vida? Finalmente, ¿te comprometes a seguir a Jesús en fiel obediencia al Padre, en humildad y en solidaridad con los hermanos de tu historia? Si este es tu sentir, alégrate y celebra el bautismo de Jesús.